Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto, empezando un nuevo capítulo, el episodio número 62. Vamos a hacer un repaso de esta semana que tuvo varios condimentos con algunos balances y movimientos dispares, así que ponga su celular en modo avión y empecemos. Volviendo a las bases, vamos a tomar el S&P norteño, el índice Standard & Poor's. Como bien decía, tuvimos una semana dispar que podría de una u otra manera verse reflejado en el gráfico en la última vela semanal. Una vela de cuerpo pequeño con poca información luego de un fuerte movimiento alcista la semana pasada. Seguimos con la carta de el conflicto porque el precio se encuentra frente a una gran resistencia compuesta por varios elementos de gran importancia. Sin lugar a dudas, llegamos a un momento clave de definición. Y antes de continuar, recuerden de anotarse al newsletter que en los próximos días vamos a tener novedades con nuevas cosas que estamos armando hace varios meses, así que si aún no están anotados, les dejo el link en la descripción, pero se anotan siempre cuando termine el video. Ahora sí, Pica, ¿qué vemos en los activos americanos? Bueno, como bien decía, apreciamos movimientos mixtos. Quizás podríamos decir mixtos tirando alcistas. Algunas recuperaciones resultan interesantes. Por ejemplo, las acciones de Adobe recuperan la media promedio y zona de soporte, aunque el volumen por el momento no acompaña. Igual, si me dejan, vamos a asignarle la carta del paso a paso. ¿Y tenemos cosas más interesantes? Sí, también podría decir que las acciones de Microsoft del ticker MSFT mantienen el movimiento alcista de estas semanas e incluso se acercó al techo del canal y recupera la media de 50 semanal. Obviamente que la carta que voy a asignar es la carta de En la Mira, una carta que por cierto me gusta mucho. ¿Y cómo analizamos el riesgo? Bueno, veamos que la media promedio se dibuja mucho más por debajo de estos precios en los $210 aproximadamente, siendo que el precio se encuentra en este momento en los $282. Atentos a este dato porque será pregunta de examen en la semana en las stories de Instagram. Bueno, vamos con otro análisis porque si no se me aburren, vamos con las acciones de PayPal que son un claro ejemplo de cómo el mercado nos brinda oportunidades aún en un mercado bajista de corto plazo. 5 semanas atrás determinábamos una zona clave en este activo, seguido de un patrón interesante y nos dio como resultado un 50% de rendimientos positivos en solo un mes. En estos momentos el seguimiento resulta clave, porque debemos entender la morfología del movimiento para determinar si estamos frente a un rebote o si por el contrario estamos frente a un cambio de tendencia. Aquí en YouTube nos encontramos todos los domingos, pero en la academia gratuita y en las redes estamos todos los días, así que como siempre les digo, están invitadísimos a seguirnos en las redes. Un activo que nos dio muchísimas alegrías en el año 2020 también fueron las acciones de SQ. Bastante hablamos de este activo con un rendimiento positivo de un casi 800% en solo un año. Hoy el panorama es muy diferente. Una caída que llegó casi a un 80%, el precio recupera con niveles interesantes de volumen y en este momento llega a su contratendencia, así que agudizamos nuestro seguimiento y activamos la carta de En la Mira con el análisis de riesgo correspondiente. Impresionante lo de las acciones de Uber esta semana, moviéndose casi un 40% al alza con una interpretación positiva de su balance. Nuevamente con un movimiento interesante al alza con recuperación de zonas, pero con un impacto en zona clave de seguimiento. Es importante resaltar en este punto que muchas veces resulta complejo determinar este tipo de movimientos, donde más allá del balance hay momentos en que los gráficos no brindan la información necesaria para una toma de decisiones. Esta semana entonces la carta va a ser la carta de muy buena compresión semanal que se llevan entonces las acciones de Uber. Vamos a darle un espacio a las acciones de Unity Software del escueto ticker que utiliza solo la letra U. Lo pidió Sebastián, un seguidor de Twitter, y lo había pedido Jimmy también, con lo cual la carta, ya les digo que es la carta del aclamado por el público.
pero mantenemos también la carta del enjaulado. Interesantísimo activo financiero quebrando resistencia y con mucha intención de querer seguir quebrando sus próximas resistencias. Llamativo el volumen durante todo el movimiento lateral se convierte en seguimiento obligado. Gracias Seba, gracias Jimmy por traernos este activo. Y felicitamos a los que acertaron el juego de la semana pasada. Efectivamente, la carta nueva era la carta de El Respiro. Y en este episodio volvemos a las bases. Vamos a ver si encuentran a Pika Wally. Y si lo encuentran, como siempre les digo, espero sus comentarios aquí en el video. Bueno, y basta de mercado americano. Vamos ahora al mercado de las criptomonedas. Hay mucha disparidad en la mayoría de los activos. Podemos ver activos que han sufrido mucha volatilidad las últimas semanas y en otros los activos se encuentran lateralizando, siempre hablando del corto plazo. Obviamente, pasemos al análisis que hay mucho para mostrar. En el caso del Bitcoin, asignamos la carta entonces de El Suspenso. Podemos ver que el precio ha tenido un leve quiebre en la contratendencia relevante. Vemos como el precio se está posando por encima de la media de 200 semanas y por otro lado resulta llamativo ante esta circunstancia el poco volumen. Será importante entonces seguir el movimiento del precio entonces en los próximos días para tener un poco más de información. Por otro lado tenemos el Ethereum, observamos que el precio se encuentra enjaulado. En su escala diaria el precio se aprisiona entre el techo de un canal de corto plazo y una resistencia clave. Estamos muy cerca de momentos de definición y a los alcistas se los nota bastante entusiasmados, pero bueno, hay que seguirlo. Vamos a ser redundantes en este caso y obviamente asignamos la carta del enjaulado. Y en las criptomonedas se mantiene el movimiento contratendencial. Algunas han tenido movimientos más verticales y otras se encuentran lateralizando sin haber volatilidad. En muchos podemos ver en escala diaria mínimos ascendentes, pero bueno, vamos a pasar a analizar en este caso dos criptomonedas. En el caso de Matic, desde los mínimos de junio el precio ha subido casi al alza un 200%. El activo en este momento se encuentra por debajo de la media de 200 diaria y quiebra también tímidamente su contratendencia y es por esto que vamos a asignar la carta de El Suspenso. En cambio, en el caso de ADA, podemos ver que el activo se encuentra lateralizando en la zona de los 50 centavos y también por debajo de la media de 200 días. Es por eso que le asigno la carta de El Descanso, pero aumentamos el seguimiento porque podríamos estar frente a un posible desenlace y culminación del descanso. Y la doble cara se hace presente en el mercado argentino esta semana después de la alta volatilidad que tuvimos la semana pasada. Tuvimos una semana mixta también con activos que cerraron casi neutros y otros alcistas como por ejemplo las acciones de Transener con un rendimiento en peso semanal de un 10%, cierra en la zona de los 83 pesos su cotización y empieza a confirmar el quiebre de máximos históricos que hizo hace 2 semanas. El volumen creciente en la zona del quiebre nos ayuda a darle validez al mismo, así que la carta asignada es la carta de muy buena compresión semanal. Analizando las bases, pasamos al índice Merval en dólares contado con liquidación. Cerramos la semana con un doji de indecisión en zona de resistencia relevante que tenemos que quebrar para ver posibles mayores alzas. Y es entonces que los ADRs argentinos esta semana calcan el movimiento del Merval en dólares. Así que bueno, por otro lado, recordemos también siempre que un activo o siempre que un mercado realiza un movimiento con alta volatilidad, luego deberíamos ver o una convalidación de nuevos precios o una corrección del movimiento brusco. Asignamos entonces la carta de la película en este activo. Si miramos el dólar contado con liquidación, la divisa cierra la semana en el orden de los 284 pesos y esta semana la caída es leve. Desde el punto de vista de los eliotistas en este momento estarían esperando que el movimiento correctivo realizado sea el de una onda 4 en corrección de la suba anterior para luego desplegar una onda 5 con mayores subas en los precios, así que es por esto que asignamos la carta de la precaución.
Y gran parte de los activos argentinos en pesos han tenido fuertes movimientos alcistas. Dentro de los activos que no se han desplazado al alza en estas semanas tenemos las acciones de Cablevisión. Lo importante de destacar es que desde su quiebre de máximos históricos en febrero del 2022, el precio se mantuvo consolidando en el rango de los 600 a los 720 pesos, lo que podría ser un rango lateral de consolidación del precio luego del quiebre que mencionamos. Otro dato no menor es que el incremento de volumen que se empieza a ver en la zona puede ser destacable. Vamos a asignarle la carta de la película para ver en las próximas semanas cómo se desarrollan los movimientos del precio de este activo. En el episodio 57 analizábamos las acciones de Globant del ticker GLOB y en ese momento mostrábamos cómo el precio se encontraba en una zona de soporte relevante por la conjunción de varios elementos técnicos. Les voy a dejar el link en la parte superior porque era una zona bastante importante. Luego de ese análisis, la consolidación se hizo presente y vemos luego cómo esta semana la vela semanal nos realiza dos quiebres importantes. Por un lado, el canal alcista de corto plazo que tenemos marcado y por otro lado vemos cómo cierra el precio por encima del canal bajista que trae desde máximos históricos. Si bien estos dos quiebres que mencionamos son más alentadores, no podemos dejar de mencionar que la zona donde cerró el precio es una zona de resistencia muy importante que viene del pasado y por eso es que le vamos a asignar la carta de la doble cara. Y en el aclamado por el público, obviamente no podemos dejar de mencionar las acciones de Mercado Libre del ticker MELI. Hablamos todas las semanas y le hicimos seguimiento paso a paso. Cierra la semana con una vela de un 25% de rendimiento positivo, rompiendo la mayoría de las resistencias que veníamos siguiendo en episodios anteriores. Con volumen incremental dejamos atrás entonces la resistencia de los $900, la contratendencia roja planteada desde máximos históricos y quebramos la media móvil de 200 ruedas semanales. Si bien todo lo que quebró el papel es alentador, algo importante es que un quiebre necesita ciertas validaciones para ser considerado como tal. El seguimiento ahora continúa en compresiones más bajas y eso lo haremos en Twitter, en Instagram y en Telegram durante la semana. Vamos a los commodities. Semana con movimientos dispares entonces en los commodities también. Algunos activos han cerrado la semana positivos y otros negativos. El oro cerró la semana positiva, continúa su ascenso o por ejemplo la plata cierra negativo la semana. Esta semana vamos a ver solamente el petróleo, así que vamos a empezar justamente con el análisis de este activo. El precio ha quebrado a la baja la zona de soporte de los 93 a 95 dólares y además el precio quebró a la baja la media móvil de 200 diaria. El precio desde diciembre del 2021 que no se encontraba por debajo de esta media. Más allá de la fuerte caída esta semana, podemos destacar que el activo está cercano a la base de un posible canal correctivo. Será importante seguir lo que sucede en las próximas semanas y es por esto que le vamos a asignar las cartas de El Derrumbe y En la Mira. Cerramos la semana con un semáforo amarillo mixto y hasta acá fue compresión semanal. Recuerden darle me gusta al video, suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales, Twitter, Instagram, en todos lados donde estemos. Los vamos a estar esperando. Espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.